Dios les bendiga, bienvenidos a su iglesia en la casa. Este día vamos a estudiar la palabra del Señor con el tema: la incredulidad es más peligrosa para tu sueño que cualquier gigante. Sabemos nosotros que todos tenemos sueños. Dios ha puesto en nuestro corazón ese sueño de hacer siempre cosas más allá de lo que está a nuestro alcance, y lógicamente todo eso requiere algún esfuerzo. En Proverbios 29:25, la palabra de Dios dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos de los sueños que nosotros tenemos normalmente no se logran debido a esa palabra que acabamos de leer, el temor. Muchas veces el temor nos paraliza, como dice acá, nos pone un lazo, o sea, nos deja completamente inmóviles y podemos estar viendo las bendiciones de Dios y no las tomamos. Quería comentarles una historia. Cuando yo tenía 26 años, me preguntaron en la empresa si tenía pasaporte para viajar a lo que es Brasil, a hacer unas compras de la empresa. Se iban a comprar unos equipos y querían ver si yo estaba listo para poder ir. Me recuerdo que me preguntaron un día miércoles a ver si yo podía viajar el día sábado de la misma semana. En ese momento yo no tenía ni pasaporte, pero tomé el reto y les hice ver que me dieran la oportunidad para ver si podía conseguir el pasaporte y la visa que era necesaria para poder viajar. Ese mismo día miércoles, en ese tiempo me recuerdo que no daban los pasaportes acá en Santa Ana, sino que me tocó que viajar hacia lo que es la capital, y al llegar allá me llegué con la sorpresa que estaban en huelga. Había una huelga y no estaban extendiendo lo que es pasaportes. Fue el primer obstáculo que yo enfrenté para este sueño. Yo quería ir a Brasil, viajar, y el primer obstáculo fue ese: el ministerio está cerrado, no podemos hacer nada. Sin embargo, Dios puso en mi corazón el deseo de dar una mía más, tratar de superar esos obstáculos, y yo hice ver que no era posible, de que ya teníamos un compromiso como empresa y que quería hablar hasta con el primer ministro, con el ministro del Interior, para que ver si me podían hacer una excepción dándome ese pasaporte. Y todos, normalmente, cuando la edad que yo tenía, 26 años, me miraban con esa juventud, ¿verdad?, que todo lo puede vencer. Y quizás alguien tuvo compasión de mí y me llevaron a lo que es la oficina del ministro del Interior, y expliqué la situación, y lógicamente él tuvo misericordia, lógicamente Dios a través de él, y me concedieron lo que es el pasaporte. Entonces ya había pasado el primer obstáculo, conseguir pasaporte. Me fui para lo que es la embajada de Brasil a obtener lo que es la visa, y me dijeron que me la iban a dar prácticamente, me podían dar la visa ya para el día viernes. Entonces estamos hablando de que ya prácticamente ya estaba listo para lo que es el viaje. Entonces el día viernes que fui a traer la visa, me encontré en la embajada con el otro compañero de la otra empresa con la que íbamos a viajar juntos hacia Brasil, y a él le pasó una situación similar, y los dos conversando de que no teníamos lo que es pasaportes, logramos el pasaporte y gracias a Dios nos estaban dando la visa, ya estábamos listos. Y mi compañero hizo un comentario y él dijo que bueno, aquí lo único que nos hace falta es la visa americana. Y a mí en ese momento, quizá por el mismo entusiasmo de haber obtenido algo que era difícil obtener, yo le hice ver, bueno, ¿y por qué no vamos a conseguir la visa americana? Y me recuerdo de que él me dijo: ¿crees que nos van a dar la visa? Probemos, lo único que nos pueden decir es no. Y nos fuimos a la embajada americana. Cuando llegamos a la embajada, era como ya casi las 11, como casi las 12, y la vigilancia nos hizo ver que no podíamos pasar. Nosotros queríamos explicar la situación para que nos dieran la visa americana. Y bueno, nos hizo ver: miren, es imposible que ustedes puedan pasar, para poder entrar necesitan una cita. Nos señaló una gran cola que había de gente esperando ser atendidos, y que había gente que ni siquiera había dormido ahí. Entonces nos hizo ver: es imposible que ustedes ahora a estas alturas puedan obtener una visa. Entonces bueno, cuando nos hizo ver eso, otro obstáculo más, y nosotros dijimos: no es posible. Yo le digo a mi compañero: es que siempre algo se puede hacer, o sea, vamos a ver. Y llego donde el vigilante y le pregunto: ¿y cuál es la única manera que pudiera darse como para que pudieran darnos la visa? Y el tono burlesco se puso a reír y solo me hizo el comentario: aquí la única manera es que traiga una carta del ministro del Exterior.
Esa es la única forma que puede conseguir la visa. Entonces yo volteo a ver a mi compañero, le digo, ¿dónde está el ministro del Exterior? Y él trabajaba en la capital y andaba un vehículo en la empresa. Entonces venimos y me dice, en tal lugar, vamos, le dije, y nos fuimos. Dios realmente moviendo todo para conseguir sueños para la juventud. Entonces cuando nosotros llegamos ahí al Ministerio del Exterior, me recuerdo de que desde que llegamos nos vieron con el vehículo de la empresa y nosotros trabajamos en la empresa de electricidad, y cuando nos vieron el vigilante nos preguntó a qué íbamos y nosotros bien seguros, éramos jóvenes los dos, y le hicimos ver que íbamos a ver al ministro del Exterior. Y bueno, quizás pensó que era algún tema de problema de electricidad y nos dejaron entrar. Llegamos ahí a la oficina y al estar ahí en la oficina, la secretaria, nosotros nos presentamos y le dijimos, venimos a ver al ministro del Exterior. Ella nos dijo, ¿tienen cita? Nosotros le hicimos ver que no y nos dijo, es imposible que ustedes puedan ver al ministro sin una cita. Y bueno, como que hasta ahí nos había llegado la gasolina. Sin embargo, Dios siempre actúa. Entonces en ese momento salió el ministro del Exterior y nos vio los dos jóvenes ahí uniformados y nos distinguió rápidamente que éramos de la empresa de electricidad y nos hizo ver, con ustedes quería platicar, pasen a mi oficina. Entonces él tenía un recibo de energía eléctrica que le había salido bien alto y quería que nosotros le explicáramos, que le diéramos explicaciones de por qué la energía le había salido tan alta. Y bueno, entramos, vimos, y mi compañero, que era de la capital, le hizo ver de cuál era su situación en el servicio de energía. Y bueno, conversamos con él un rato, haciéndole ver cómo se le podía ayudar como empresa, y después que terminamos nos preguntó, ¿y a qué han venido? Entonces nosotros le dijimos de que andábamos buscando la visa americana y que nos habían dicho que solo con una carta de él la podían otorgar. Y llamó a la secretaria rápidamente y le dijo, hágale una carta a cada uno de ellos para que vaya a la embajada americana que les den la visa. Es increíble cómo Dios se mueve, y cuando nosotros también no dejamos que la incredulidad domine nuestro corazón. Nosotros con esa carta salimos hacia lo que es la embajada americana, llegamos donde lo que es la vigilancia, presentamos la carta, inmediatamente nos pasaron dentro de la embajada y en términos de un par de horas ya nos están otorgando lo que es la visa americana. Entonces yo lo que quiero comentar con esta historia es de que siempre van a haber grandes sueños, todos tenemos grandes sueños, pero hay grandes desafíos y siempre se presentan grandes obstáculos que debemos de vencer. Entonces nosotros realmente a través de esto nos dio la confianza para creer realmente que nada es imposible para Dios, que si nosotros nos proponemos creer en su voluntad, Él va a hacer las cosas grandes y Él puede mover lo que Él quiera. Para Dios nada es imposible. Posiblemente en este momento tal vez alguien está pensando, pero yo no tengo sueños, lo que tengo tal vez es alguna enfermedad, tal vez una enfermedad crónica, una enfermedad que le han dicho de que no hay cura para ello. Pero déjeme decirle de que Dios es especialista en mover piezas y las ordena de tal forma de que su milagro puede aparecer. Pero tenemos nosotros que siempre superar obstáculos. Él, si es en su voluntad, Él realmente mueve corazones, mueve realmente nuestros pasos y nos lleva a conseguir cosas que por nuestra propia parte no podemos conseguir. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, nos llena este tipo de testimonios de mucho coraje, nos llena de mucho valor para poder enfrentar cualquier situación que se nos presente. Nosotros en la Biblia se recogen varias preguntas, varios casos donde nosotros podemos darnos cuenta de que hubieron muchos hombres en la Biblia que tuvieron que sobrepasar varios obstáculos como el que nosotros estamos presentando. O sea, nada que ver a lo que ellos pasaron, pero de una forma similar se evidencia que Abraham fue desafiado cuando Dios le hace ver que tiene que dejar a su parentela, tiene que dejar su tierra, porque él tiene una tierra prometida para él. Entonces realmente Abraham tenía sueños, él deseaba algo diferente de lo que él tenía en su lugar. En el lugar donde él vivía cómodo, vivía con muchas riquezas. Sin embargo, había algo en el corazón de él que le hacía ver que Dios tenía algo mejor para él. Y Abraham fue desafiado y rompió todos los esquemas y le creyó a Dios y se lanzó a la historia que nosotros conocemos. De igual manera,
sabemos la historia de José. José, a pesar de todas las situaciones que él vivió, que fue echado a lo que es la cárcel, que fue, digamos, vendido por sus mismos hermanos a esclavitud, y pasó situaciones muy difíciles, donde Dios estaba forjando a un sucesor del faraón, o a un segundo, en lo que es el reino de Egipto, que en ese tiempo era lo más grande que había. Entonces José no se dejó vencer por los obstáculos. Estaba en la esclavitud y puso su mejor actitud ante esa situación. O sea, él sirvió muy bien a Potifar. Él también hizo lo mejor cuando fue cuestionada su integridad y fue llevado a la cárcel. Entonces él se portó lo mejor que podía también, cuidando todos los principios que Dios le había enseñado. Entonces también ahí fue exaltado también. Entonces él tenía sueños muy grandes. Sabemos que José se conoce como el soñador, donde Dios le había mostrado lo que iba a hacer con él, de cómo sus hermanos se iban a buscarlo, ¿verdad? Para que les ayudara, tanto sus hermanos como sus padres, en los dos diferentes sueños que tuvo. Entonces nosotros vemos en todas estas historias que siempre se nos van a presentar grandes desafíos, obstáculos, y algo que es bien característico, lo que nosotros tenemos que poner, el sentido que tenemos que poner nosotros de creerle a Dios, de tener una buena actitud para superar enfermedades, para superar a veces desempleos, que no encontramos un empleo y siempre vamos pensando en nuestra fuerza y no vemos que es la fuerza de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber de que Dios es el que pelea nuestras batallas. También se presenta la historia de Moisés ante Faraón. O sea, era un desafío muy grande que se le presentó a Moisés. Moisés tenía el sueño de liberar al pueblo hebreo, o sea, él quería liberarlos y empezó a hacerlo a su manera. Empezó él cometiendo un error grave, matando a un egipcio, pensando que era la manera, y no se puso en comunión para entender cuál era la manera de Dios para liberar a su pueblo. Sin embargo, Dios sabía que en su corazón estaba ese sueño, como cualquier sueño que nosotros tengamos. Todos tenemos sueños, pero se presentan grandes obstáculos. No era fácil para Moisés ver ese ejército al cual tenía que ir a vencer con el poder de Dios para poder liberar a su pueblo. Entonces, sin embargo, Dios sabía de ese sueño que había en Moisés, porque el mismo Dios lo había puesto. O sea, Dios pone en nuestros corazones esos sueños que nosotros somos llamados a tomar, pero también nos desafía a que tengamos también una actitud que sea favorable para conseguir estas bendiciones. Entonces Moisés le creyó a Dios y el resultado fue que liberó, ¿verdad?, a lo que es su pueblo. El sueño fue cumplido. Al igual que Abraham, él llegó, digamos, a la tierra prometida y sabemos que su descendencia hoy goza de esa tierra. También Josué, cuando cruzó al Jordán, o sea, era un desafío muy grande. Josué tenía ese sueño de conquistar esa tierra prometida. Él fue parte de los espías que fueron enviados por Moisés y él vio que había una gran bendición, una tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, sabía que era un desafío muy grande. Entonces ese desafío él lo tenía en su mente, lo tenía en su corazón. Había un sueño de conquista y Dios lo hizo un conquistador. Vemos también, si nosotros podemos ver la historia de Gedeón, Gedeón también vivía oculto, ahí limpiando sus granos, oculto por temor a que le fueran a robar toda su cosecha. Sin embargo, él tenía en su corazón el deseo de liberar a Israel. Y Dios había puesto esa semillita, ese sueño en su corazón y le ayudó también a lograrlo. Entonces él tuvo la valentía de poder ir a pelear contra un gran ejército sin recursos, sino que depender de los recursos de Dios. O sea, él con 300 hombres venció un ejército. No lógicamente lo hizo con sus fuerzas, sino que con las fuerzas de Dios. Entonces cuando nosotros veamos que no tenemos los recursos, sepamos que no es en nuestros recursos, sino que en los recursos de Dios. Él es infinito en recursos, es el dueño del universo y Él tiene los medios para poder llevarnos a cumplir nuestros sueños y siempre retarnos, porque Él se agrada también de vernos cómo nosotros superamos esos desafíos. Cuando nosotros sentimos esa alegría de poder lograr lo que a veces otro pudiera decir es imposible, no voy a hacer nada, y Dios se goza. Me imagino cómo Él se tuvo que haber gozado de vernos a nosotros dos jovencitos tratando
de conquistar el mundo, tratando de romper barreras, tratando de romper sistemas, logrando lo que para nosotros era grande, conseguir esas visas, era ya tener el pasaporte sellado para poder nosotros llegar a obtener de los sueños que como jóvenes cada quien tiene, muchas veces de viajar, muchas veces de conocer otros países. Y Dios sabía eso y se ha haber gozado de vernos nosotros que no nos dejábamos vencer ante los obstáculos que enfrentábamos. Dios hacía todo, Él ordena todo. Y yo estoy seguro que Él tiene el poder para poder ordenar cualquier necesidad que usted tenga, cualquier sueño que usted tenga, pero debemos de creerle. Para ello, la palabra nos pide que debemos de esforzarnos. ¿Pero qué es esforzarse? Parte de esforzarse y ser valiente significa confiar en el Señor como nuestra verdadera fuente de fortaleza. Eso es esforzarse, que no es en nuestras fuerzas, sino que en la fuerza de Dios. Debemos de confiar en el Señor como esa verdadera fuente de fortaleza. Muchas veces vamos a veces hasta exámenes de que no nos ha dado el tiempo de poder cubrir todo el material que nosotros necesitamos, pero Dios sabe que no es por negligencia, sino que tal vez por algún otro tipo de ocupaciones o por algún otro tipo de actividades que tuvimos que cubrir, y Él en su misericordia, justo antes de un examen, nos permite leer alguna página, posiblemente la que nos podrían evaluar, y tal vez la única que hemos leído de todo lo que tendríamos que hacer, pero Él mueve todo para que nosotros podamos salir adelante, porque Él cuida a nosotros, ve nuestro corazón, lógicamente le gusta el esfuerzo, Él le gusta que nos esforcemos, y como decía, aparte de esforzarse y ser valiente significa confiar en el Señor como nuestra verdadera fuente de fortaleza. En el caso de Josué, él no tenía todas las respuestas para los desafíos que tenía por delante, pero se le aconsejó seguir adelante de cualquier modo, actuando con fe. Entonces él usó su fe y siguió adelante. Entonces acá en la palabra de este día somos desafiados a que creamos en nosotros mismos, sin dejar de reconocer que todo lo que logramos realmente lo logramos porque Dios es el que está con nosotros, porque Él va adelante de nosotros, Él es el que va abriendo caminos. Entonces no tenemos que tener ese sentimiento de temor que no nos deja avanzar. Tenemos que romper paradigmas, debemos de saber de que cuando Dios nos llama, Él provee los recursos, o sea, Él nos da los recursos para salir adelante. También tenemos que tener cuidado de no estropearle los sueños a alguien que quiera lograr sueños, y tal vez solo porque nosotros no lo hemos logrado, decirle una palabra inadecuada que pueda hacer de que esa persona entierre ese sueño que Dios ha puesto en su corazón. Entonces debemos de ser muy sabios y entender que si la persona nos está pidiendo algún consejo sobre lo que quiere hacer, Dios nos está utilizando para poder ser de bendición, para que esa gente pueda evaluar con qué recursos, con qué medios, qué obstáculos tiene que pasar, y lógicamente confiar de que Dios es el que le va a ayudar para salir adelante. Dice en un libro de que en Benjamin Franklin dijo: la mayoría de los hombres mueren del cuello para arriba cuando llegan a los 25 años porque dejan de soñar. Entonces es increíble estas palabras, está escrita en un libro por Benjamin Franklin, donde hace ver de que a los 25 años muchas veces creemos todos los sueños que teníamos de juventud, de niños, que ya no se pueden lograr. Pero debemos de saber que la muerte no es la pérdida más grande que existe. La pérdida más grande es aquello que muere dentro de nosotros mientras estamos vivos, lo dijo Norman Kunz. Entonces, este tipo de pensamientos nos ayudan a que nosotros nos fortalezcamos. Entonces, somos llamados a llenarnos de palabras de fe, de palabras de aliento. Estas son palabras escritas en un libro, pero sabemos de que la mejor palabra que podemos encontrar para romper cualquier desafío está en la palabra de Dios. Entonces, aceptemos el sueño que tengamos, rompamos esos obstáculos, debemos de buscar la presencia de Dios para que Él nos ayude a salir adelante. Y sabemos que cuando nosotros le ponemos nuestros sueños en las manos de Dios, Dios los devuelve multiplicados. O sea, lo que Dios nos da es mucho más grande de lo que nosotros le pedimos. Entonces, debemos de saber que la incredulidad, volviendo al punto donde empezamos, la incredulidad es más peligrosa para tu sueño que cualquier gigante. Y en Proverbios 29-25, que es nuestro texto, dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Este día somos llamados nosotros a confiar en Jehová. Él tiene control de nuestras vidas, Él tiene control de nuestro entorno, y Él nos dará los recursos y la valentía que necesitamos para salir adelante. Dios les bendiga.
a ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.